Bien, vamos a ver la clasificación de los números. Y es que podemos organizarlos de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Y es que tenemos en primer lugar, tenemos los números complejos, que incluyen tanto los reales como los imaginarios. Os preguntaréis, ¿cómo que imaginarios? Lo veréis en cursos posteriores. Ahora nos vamos a centrar en esta rama de aquí, con los reales, que los podremos definir como racionales, que se representan con una Q, o irracionales, que muchas veces lo veréis representado con una I, ¿de acuerdo? Y tenemos los racionales, son enteros o fraccionarios, mientras que los irracionales son números como pi, phi, que como veremos tienen infinitos números decimales. Es decir, no se terminan nunca. Por ejemplo, pi es 3,1415,9. E es 2,7 bla 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 bla. Y phi, o proporción áurea, que se utiliza muchísimo en pintura. Por ejemplo, los que habéis leído el libro del Código Da Vinci, estaréis un poco familiarizados con él y que veremos también en apartados posteriores. ¿De acuerdo? Donde pi es la proporción entre el radio de una circunferencia y su longitud, y e nos aparece muchísimo también en la naturaleza. También hay otros casos, como algunas raíces, como es la raíz de 2, que si lo ponéis en la calculadora, nos da también infinitos números decimales. Es decir, si en la pantalla de la calculadora le capieran, yo qué sé, 1.000.000 de cifras, tendríamos 1.000.000 de decimales. Y así, infinitos números decimales. Es muy curioso. Raíz de 3 también. En la antigua Grecia, los pitagorines, como se le conoce comúnmente, era una asociación matemática donde realmente descubrieron que raíz de 2 era irracional, pero bien, eso desmontaba un poco la creencia de la época donde todo tenía que ser exacto y perfecto. Pero se encontraron que al querer hallar la diagonal de un cuadrado 1 por 1, mediante el teorema de Pitágoras, le salía raíz de 2. Intentaron ocultar estos datos, incluso asesinaron a quien lo intentó desvelar este secreto y este misterio. Pero bueno, eso lo contaré un poco más en el apartado de historia. Quedaros que hay números irracionales como pi, phi o algunas raíces que tienen infinitos números decimales. Ahora vamos a ver los racionales. Estos son más comunes, ¿de acuerdo? Estaréis más familiarizados con ellos, donde tenemos por una parte los números enteros, es decir, una unidad entera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que los denominaremos naturales, 1.000.000, es decir, que sean exactos. Mientras que tenemos por otra parte los negativos, que no los consideramos naturales porque yo no puedo tener menos una cosa, menos 2, menos 3, etc. Aunque hoy en día ya estamos familiarizados con ellos, ya que si debemos dinero, por ejemplo, tendremos menos algo, le debemos algo. Esto fue muy controvertido hasta bien reciente en nuestra historia, en la historia de la humanidad. Argumentaban que no podían existir los números negativos, obviamente, pero los hemos aceptado. Y tenemos otro caso dentro de los enteros. Entre el 1 y el -1, ¿qué número hay que sea exacto? Claro, el 0. O la nada, que no es ni natural ni negativo. En el apartado de historia también contaré un poco la historia del 0 y como también tuvieron dificultades de aceptar que existiera la nada. Aunque un indio lo utilizaba muchísimo antes que nuestra sociedad occidental, bastantes siglos antes. Por tanto, tenemos dentro de los racionales un apartado que son enteros y otro los fraccionarios, es decir, cuando no es exacto un número si no tenemos una fracción, por ejemplo, 1/2, 2/3, 5/6, etc. Que lo podemos expresar con decimales, por ejemplo, 1/2 es 0,5. Es un decimal exacto, es decir, da 0,5 y ya está. Todo lo demás serían ceros. Mientras que por otro lado tenemos periódicos puros, es decir, nos dan, como por ejemplo 2/3, me da 0,3333333 y así infinitamente. Que lo expresamos así, 0,3, con un sombrerito. Mientras que tenemos a veces una combinación de los dos, por ejemplo 0,5333333, donde se repite solo una parte del decimal. ¿Lo habéis entendido? Si nos dicen que indiquemos
a los grupos que pertenecen los siguientes números, por ejemplo el 23, ¿qué tendría? Es un número natural, por tanto será complejo, real, racional y entero natural. C, real, racional y entero natural. Bien, el menor. Hey friend, I haven't seen you much. That was a killer show.